Hola, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con este vídeo y la entrada que le acompaña. Vamos a continuar con la serie que vamos hasta ahora. En este caso vamos a ver hoy las acciones o más importantes o los métodos más importantes para interactuar o para que nuestra API interactúe con una base de datos. Para agilizar el inicio del vídeo, ya he creado un proyecto directamente desde el asistente. Es el proyecto o es la plantilla estándar que genera el asistente de MVC Framework. Y bueno, aquí tenéis los métodos que crea como ejemplo y estos que son bueno, vacíos, son como unas plantillas vacías que nos crea para los métodos que bueno, nos van a ir bien para poder ver bueno, las dos opciones de get que tiene aquí, que sería el get todos los elementos de una tabla, el obtener un elemento de una tabla, hacer un post. El método post, tal y como os he explicado en la entrada, es el que usaremos para crear un nuevo elemento, el método put, el que usaremos para actualizar un elemento y el método delete para borrar un elemento. Bueno, si lo ponemos en marcha, lo que hemos visto. Hasta ahora, localhost, en nuestro puerto 8080 API, bueno, vemos que está funcionando en la ruta por defecto de nuestra API, vemos que está funcionando. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, necesitamos una conexión a base de datos. Vamos a crear una utilizando FireDAC. Yo tengo aquí una base de datos, os la pondré si queréis también en el código, una base de datos de test, de ejemplo. Lo que vamos a hacer es, desde aquí el Data Explorer, crear una nueva, voy a utilizar MySQLite, voy a crear una nueva conexión, testDB, y la base de datos la tenemos aquí. Tenemos el test y bueno, ya tenemos la conexión correctamente. Podemos revisar aquí las tablas. En nuestro caso, bueno, hay varias tablas de ejemplo. Una tabla de álbumes de música, una tabla de artistas. Bueno, y ahí tenéis aquí la típica de empleados también, bueno, etcétera. Yo para no tener que trastear con muchos datos, vamos a coger la de álbums, que es una bastante sencillita. Para ver las operaciones ya nos vale, tiene un ID, un identificador, un título de un álbum de música y un artista. ¿Vale? Aquí tenemos una de artistas. Lo que vamos a hacer es, este 236 lo vamos a utilizar y vamos a crear crear, renombrar, borrar nuevos álbums dentro de nuestra tabla de álbums. Voy a cerrar la conexión. Vale, para trabajar dentro de nuestro proyecto lo voy a hacer ya y así ya lo tenemos hecho. Antes de continuar, voy a añadir un nuevo data module donde voy a crear o donde voy a arrastrar mi conexión y mi tabla de álbums. Aquí también podemos ver que funciona. Voy a cerrar la conexión, voy a cambiar el nombre y tenemos que arrastrar, ya lo sabéis, el componente que siempre es obligatorio para FireDAC. Vale, grabamos. Bueno, esto es nuestro DM. Vamos a llamar DM conexión y lo vamos a guardar dentro de nuestro proyecto. Proyecto, tal y como os he dicho antes, un controlador, el estándar, eh, el DM que acabamos de crear y el web module también el estándar que se genera cuando ejecutamos el wizard. Bueno, este web module, este data module, para poder utilizarlo, yo por ahora lo que voy a hacer es crearlo cuando arranco mi servidor. Vamos a ir a nuestro proyecto y aquí donde yo tengo mi run server, bueno, pues antes me voy a crear mi data module para que esté disponible. Podemos hacerlo en diferentes sitios. Ya hablamos el otro día de dónde crear las conexiones, dónde generarlas, dónde no crearlas. Bueno, en este caso lo voy a hacer aquí y me hará falta añadir la unit. Vale, ya la tenemos aquí. Bueno, compila. Bueno, lo siguiente ya tenemos nuestra conexión. Lo siguiente que tenemos que hacer es
generar nuestros métodos. Como os dije el otro día, cuando desde un navegador ejecutamos una petición, por defecto, si veis aquí en el navegador, con lo que tenemos no podemos indicar otra cosa, esta petición siempre lleva asociado un get, es el método por defecto desde un navegador. Si nosotros ejecutamos, o lo que es lo mismo, para estos dos métodos podemos ejecutar un get, nos va bien, estos los podemos probar desde el navegador, pero tal y como he explicado en la entrada, para el resto de métodos, por ejemplo, para realizar un post, un put o un delete, directamente de esta petición no la podemos realizar porque no puedo pedir un post. He aprovechado la entrada para comentaros algunas herramientas que nos permiten bueno, realizar peticiones de este tipo, y también peticiones más complejas. Vamos a poder ver un poquito. Os he comentado varias, por ejemplo, la primera que he comentado es Postman, es un estándar dentro del mercado. Vamos a poner en marcha nuestro servidor. Bueno, veréis, y quería enseñaros también varias porque veréis que son bastante parecidas. ¿Vale? Tenemos como un entorno o son debuggers, entornos de pruebas. Bueno, si iniciamos una nueva petición, pues mantiene esta interfaz como si fuera un navegador a base de pestañas. Si pedimos aquí, veis, el método por defecto que me ofrece es el get. Si yo utilizo lo mismo que he puesto en mi navegador y ejecuto esta petición, ¿vale? Veis, el resultado es el mismo que yo obtengo cuando lo hago desde aquí. ¿Vale? Lo que acabo de ejecutar es lo mismo que yo estoy haciendo aquí, lo estoy ejecutando desde Postman. Aparte, si os fijáis aquí, lo primero que vemos es que Postman ya me permite generar otros métodos. Es decir, puedo hacer esta misma ruta, en mi caso, yo estoy pidiendo esta ruta, pero si cambio el método, lo que voy a hacer es una petición utilizando el post. Si yo ejecuto esto, me va a decir que este método no existe, porque tal y como hablamos, para MVC Framework no solo valen las rutas, sino que también los métodos. Si mi ruta cuadra, pero mi método no cuadra, porque yo estoy lanzando un post, para él este método no se va a encontrar, ¿vale? Entonces, bueno, desde aquí podemos lanzar un post, nuestra ruta, y obtenemos el resultado. Veréis que podemos obtener el resultado de diferentes maneras. Luego lo veremos cuando obtengamos JSON. Me está diciendo que hay un error, un 404. Bueno, me permite realizar más cosas. La mayoría de estas herramientas también permiten, por ejemplo, definir parámetros. Esta primera parte sería el request, esta segunda parte sería el response. Me permiten, por ejemplo, enviar parámetros, me permiten definir diferentes tipos de autorización, más o menos estándar, definir headers para mi petición. Cuando necesitemos introducir un body, podré introducirlo aquí, etcétera. ¿Vale? Es decir, veis que, bueno, si necesitamos hacer algo más que una simple petición get, pues estas herramientas, bueno, son muy recomendables y realmente nos harán falta. En el artículo también comentaba alguna más, por ejemplo, Delphi trae una, que es el REST debugger. Se puede ejecutar desde el IDE, lo tenéis aquí, ¿vale? Y básicamente bueno, son todas parecidas. Quería enseñaros también que veréis que el funcionamiento, hacemos la petición, obtenemos un OK, el body vemos que es el mismo contenido. Son todas bastante parecidas dentro de las particularidades de cada una o las características o la vista de cada una. Bueno, pues si os fijáis aquí, lo primero que tenemos, los métodos pod, put, get, delete y patch. También podemos definir tipo de contenido, también allí, un body, definir parámetros de entrada. Tenemos diferentes tipos de parámetros y cabeceras. También tenemos el tema de autentificación para poder probar, ¿vale? Bueno, es bastante parecido. El REST Debugger lo bueno que tiene es que tiene este pequeño botón aquí que tal vez pasa un poquito desapercibido. Lo bueno del REST Debugger es que nos sirve además para debugar en el caso que estamos haciendo nosotros. También nos sirve un poco para desarrollar. Está pensado para Delphi de forma que si vosotros hacéis una prueba contra un web service, o lo primero que haríamos es cuando nos dan la especificación de un web service, en vez de ponernos a programar, lo primero que hacemos es, con una herramienta de estas, podemos probar el acceso, podemos probar que la respuesta es correcta, podemos probar diferentes opciones. Y una cualidad de REST Debugger es que una vez que nuestra petición es correcta, podemos utilizar este botón de Copy Components, ¿vale? Y este botón está pensado para nosotros, para alguien que esté programando, por ejemplo, en Java, lo podrá usar como debugger, pero este botón no le será útil. Este botón lo que hace es, acaba de copiar al portapapeles toda la definición de estos tres componentes, un REST Client,
REST request y REST response, que son los tres que nos hacen falta para implementar esta petición sin nada más dentro de un programa Delphi. Es decir, nosotros si estuviéramos haciendo un acceso a un web service, habiéndolo probado en REST Debugger, y con este botón lo que haríamos es iríamos a un formulario de nuestro proyecto en blanco, pegaríamos el contenido del portapapeles, bueno, podemos hacer, decimos que no, tenemos un formulario en blanco, pegaríamos control V el contenido del portapapeles y lo que tenemos es estos tres componentes. No solo los tres componentes, sino que los tres componentes ya están configurados para hacer esa petición y que funcione. ¿Vale? Es decir, si yo ahora ejecutara, hiciera un execute, lo que estoy haciendo es, si os fijáis, ya me ha dado una respuesta a 200, esto está configurado con la dirección que yo he puesto, es decir, si vosotros hacéis esto porque estáis probando, como os he dicho, un servidor web o un acceso en el que tenéis que programar, pues con esta opción tenéis ya lo necesario para hacer el acceso a ese web service. No es nuestro caso ahora porque no lo necesitamos, pero bueno, aparte de ser una herramienta de debug, también nos da esta facilidad. Hay más, ¿eh? Postman es bastante estándar en el mercado, ResDebugger es la que podemos utilizar nosotros, pero yo en entrados he hablado alguna más. Por ejemplo, veréis que todas son, al final todas son muy similares, ¿eh? HTTP Master, todas estas que os enseño tienen una opción o una versión gratuita que se puede utilizar sin costo, perdón. Bueno, si os fijáis, una petición, aquí tengo el método, tipo de dato, el encoding. Bueno, ya veis que me está dando un 200, la respuesta. Bueno, muy parecidas. La verdad es que todas tienen unas características muy parecidas. Os he comentado alguna más también. Por ejemplo, y yo utilizo mucho esta. Me gusta la interface que tiene y la forma de trabajar. Pero bueno, igual, ¿eh? Podemos poner aquí nuestra petición. He perdido el control C. Creo que he pegado los componentes de antes. Bueno, esto me va a dar un error. Espero. Vamos, nada. He pegado todo el contenido del portapapel. Ahora sí. ¿Vale? Ya tenéis aquí un get, a mi ruta, obtenemos un 200 y el contenido. También lo de antes, tipo del body, métodos que podemos utilizar, tipo de autentificación, parámetros de la cabecera, son todos bastante parecidos. Yo en concreto me gusta este, lo utilizo por la forma en que guarda las peticiones, podemos tirar más de una, bueno, es un poco cuestión de gustos. ¿Vale? Bueno, ya tenemos nuestra herramienta, voy a cerrar las demás. Postman también. Ya tenemos nuestro servidor, nuestra herramienta nos va a facilitar el debug y vamos a empezar a realizar los métodos. Bueno, vamos a utilizar, lo vamos a quitar, ya nos interesa. El reverse string. Vamos a empezar con los get. En este caso, nosotros vamos a utilizar la ruta albums, ya que nuestra tabla o la tabla a la que vamos a acceder va a ser la tabla de albums. Get albums. Nos va a permitir acceder o nos debe devolver todos los elementos de esta tabla. Tenemos nuestro data module, que nos hará falta añadirlo al uses para poder utilizarlo. Nuestro DM conexión, tenemos una query que hemos ido sobre albums, lo que vamos a hacer es un open y directamente vamos a hacer el render de mi dataset. Es uno de los parámetros, vimos que había diferentes tipos, aquí tenéis un dataset. Segundo parámetro, no sé si lo comenté el otro día, importante, le vamos a decir que este dataset no pertenece o no queremos que lo libere este render, ¿vale? Porque lo quiero reutilizar. Compilamos, vamos a ir a nuestro navegador, en este caso, si yo ejecuto esta ruta, por defecto hemos dicho que utilizará el método get, estamos entrando por aquí, cuadra la ruta, cuadra nuestro método get, nuestro controlador entrará por este sitio, ¿vale? Ejecutamos el
el servidor y ejecutamos nuestra petición. Aquí tenéis. Acaba de hacer o acaba de renderizar el contenido de un dataset. Si utilizamos Insomnia, vamos a ir creando peticiones porque así las vamos a tener y las vamos a poder ir reutilizando. Es una de las cosas que me gusta. Postman también lo habéis visto que tiene pestañas y va manteniendo diferentes peticiones en pestañas. Aquí las tenemos aquí a la izquierda, me gusta más. Y lo que vamos a hacer es localhost 8080 barra API barra albums. Bueno, aquí tenemos el contenido. En este caso, preview raw data. Tendríamos lo mismo que hemos visto en nuestro navegador. Como es un JSON, nos lo visualiza. Pues aquí tenemos nuestros 347 álbums que tenemos en nuestra tabla de álbums. ¿Vale? Bueno, fácil, ¿no? Bastante fácil. Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a obtener un álbum. Vamos a utilizar nuestra ruta albums con un parámetro ID, que será el que utilicemos para identificar el álbum que nosotros queremos. GetAlbum, este ID es el que nos va a entrar como parámetro del procedimiento. Y vamos a venir aquí a GetAlbum. Bueno, ¿qué vamos a decir en nuestro GetAlbum? Bueno, muy fácil. Vamos a utilizar no un open para toda la tabla o el open, pero en este caso una de las características que permite el open es adjuntar una SQL. Cuando no ponemos nada nos está cogiendo la SQL que tenemos en diseño. Como hemos arrastrado la tabla albums, FireDuck por defecto rellena la propiedad SQL con un select asterisco from albums. Bueno, lo que nosotros vamos a decir es select asterisco from albums where, creo que es album ID, es igual. Y ahora vamos a utilizar una nomenclatura. Aquí podríamos pasar directamente nuestro ID. Podemos utilizar un quote str, podemos utilizar parámetros, es decir, podemos poner aquí un más. Una opción sería esta, quote str de ID, funcionaría. Otra opción sería utilizar un parámetro ID aquí y añadir nuestro parámetro. Y por último podemos utilizar esta opción que también nos la permite FireDuck, que viene a ser algo así como un format de los que conocemos para string. Esto es un string, aquí va un parámetro y este parámetro se lo pasamos así. ¿Vale? Esto lo que me va a hacer es un select asterisco from albums where album ID es igual a este ID que me llega. ¿Y este ID de dónde viene? Pues el que adjuntamos en la ruta. ¿Vale? Bajamos a nuestro método y hacemos un render de nuestro dataset. Acabamos de hacer lo mismo que antes, pero la diferencia es que ahora solo tenemos un registro. Vamos a ejecutarlo. Seguimos con una petición get, así que podemos hacerla desde aquí. Vamos a preguntar por nuestro álbum 50. ¿Vale? Y aquí tenemos álbum ID, 50, título y el artista. Vamos a Insomnia, vamos a crear una petición nueva para un álbum. Seguimos con nuestro get y en este caso, pues, no sé, un 347. Aquí tenemos. ¿Vale? En este caso la 347 es esta. Un 200 conforme ha ido correctamente. Hay un pequeño detalle, no sé si os habéis fijado en que estoy obteniendo un único elemento, pero como he usado la misma codificación he usado la misma codificación que antes, él está usando exactamente el mismo método. Claro, él no sabe si aquí devolvemos 1, 5, 200 o 1000, de forma que él lo está renderizando igual. Y si os habéis fijado, obtengo un único elemento, pero renderizado como un array. En este caso, a mí no, bueno, podríamos tenerlo, pero esto de aquí realmente nos sobra. ¿Vale? Entonces, hay un parámetro aquí en el render que nos permite decir cómo quiero renderizar, o una pequeña variante de cómo quiero renderizar ese elemento. Y tiene dos valores. El all records, que es por defecto, y el single record. Si yo sé que lo que estoy haciendo, en vez de ponerlo aquí,
lo deberíamos poner aquí. Si yo sé que lo que estoy haciendo es devolviendo un único elemento, bueno, pues le puedo decir que me lo renderice como un único elemento, ¿vale? Y entonces veremos que, bueno, funciona igual y hay una pequeña diferencia a la salida. Fijaros cómo estaba antes, si ahora vuelvo a ejecutar la petición, vale, ¿veis? Obtengo lo mismo, pero en este caso ya no obtengo un array, obtengo un elemento. Bueno, sería más correcto. ¿Vale? Bueno, hasta aquí habíamos visto algo y habíamos probado los métodos get. Vamos a probar con un post. Hemos dicho que el método post es el que utilizamos normalmente para añadir un nuevo elemento a la tabla. O sea que podríamos, lo hemos hablado, bueno, hay muchas opciones de hacer esto y hay mucha gente que digamos, no sigue, no es obligatorio seguir esta nomenclatura. Es decir, yo puedo perfectamente hacer una inserción en una base de datos utilizando un get. Esto ya se ha hablado muchas veces, pero digamos que no sería lo correcto si seguimos las reglas de REST. ¿Vale? Entonces, lo correcto para un post o lo correcto para realizar una inserción sería un post. Es decir, pero bueno, a mí nadie me impide y funcionaría perfectamente, ¿eh? Que yo aquí pusiera un get y aquí pusiera, pues no sé, albums y de insert. Yo encontraría y lo podría hacer perfectamente utilizando esta ruta y enviando un método get. Y funcionaría. ¿Eh? Si el que envía sabe que tiene que enviar esto, nuestro programa irá aquí y este add album añadirá un álbum a la base de datos, como vamos a hacer ahora. ¿Vale? Pero no sería lo correcto, digamos, es el estándar es que si yo quiero hacer un insert, yo utilice un post. ¿Vale? Si yo quiero hacer un update, utilice un put, y si quiero hacer un delete, utilice un delete. Pero podríamos hacer todas estas operaciones o todas estas acciones utilizando simplemente el método get. Bueno, podría ser, o todas utilizando el método post, también lo podríamos hacer. En ese caso tendríamos que variar las rutas, pero no hay problema. ¿Vale? No habría problema. Incluso podemos, creo que lo comenté también, podemos añadir más de un método o más de una posibilidad para hacer una misma operación. ¿Vale? Podríamos hacerlo y nos lo permite. ¿Eh? Y de esta forma, albums, hemos dicho que lo tendríamos que llamar diferente, pues en este caso, si introdujéramos esta ruta, vendríamos a parar este método siempre que vendríamos a parar a esta acción siempre que el método fuera un get o un post. Y con cualquiera de los dos funcionaría. Si pusiéramos un put, pues fallaría por lo que os he dicho antes. ¿Vale? Bueno, lo correcto sería un post. Bajamos al método add. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues seguimos más o menos como hasta ahora. ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer es, voy a hacer un close antes, por si acaso. Luego voy a definir que me va a ir mejor esta propiedad de FireDuck. La voy a poner a true. Vamos a hacer un open de la tabla. A continuación voy a hacer un insert, ¿vale? Como hacemos normalmente. Y finalmente voy a hacer un applyUpdates. ¿Vale? ¿Qué me falta aquí en medio? Bueno, ¿qué es lo que haríamos nosotros aquí en medio? Bueno, pues lo que normalmente haríamos es rellenar los campos de este dataset con los valores que queremos insertar. ¿Vale? Abrimos la consulta, la ponemos en modo insert, rellenamos los valores y hacemos un post o un applyUpdates. ¿Vale? ¿Dónde tengo yo los valores que quiero rellenar en mi registro? Bueno, pues los voy a enviar en mi petición. Lo que vamos a hacer normalmente es cuando yo pida o cuando yo haga un post, lo que voy a hacer es enviar en el body de mi petición los datos que yo quiero insertar. ¿Vale? Bueno, para eso vamos a utilizar nuestro dataset. Si vosotros utilizáis o veis los métodos que tiene nuestro dataset, bueno, pues tenemos un load from string, load from field, load from. Los que habéis trabajado con, por ejemplo, con ficheros XML o con, bueno, datasets en XML o habéis guardado y recuperado, bueno, estaréis familiarizados con estos valores, con estos métodos. Nos permite rellenar ese dataset con determinados valores. Bueno, desde MVC Framework tenemos una unit que llamamos MVC
dataset.utils. Y una vez que la añadimos a nuestro proyecto, si miramos los métodos, veis que ha cambiado, ¿eh? Nos han aparecido unos cuantos más. Es decir, esta unit nos añade funcionalidad en este punto. ¿Cuál es el que me interesa a mí, por ejemplo? En este caso voy a utilizar este. Load from JSON Object String. Quiero rellenar mi dataset con un objeto JSON. ¿Dónde está este objeto JSON? Bueno, pues este objeto JSON lo tengo, hemos comentado que estaba ¿dónde? En nuestra petición, en el cuerpo de nuestra petición. ¿Vale? Le voy a decir que rellene los valores de ese registro desde el body de mi petición. Compilamos esto y lo ejecutamos. Como estamos con los métodos POST, nos olvidamos de nuestro navegador. Venimos aquí y lo que vamos a hacer es vamos a crear una petición POST. Hemos dicho que la ruta es albums. En este caso vamos a añadir un elemento nuevo. Nuestra ruta es, esto nos hubiera dado error. Lo voy a cerrar y lo voy a ejecutar de nuevo. Nuestra ruta es albums con un método POST, que es lo que estamos programando aquí. Albums con un método POST. ¿Qué nos falta? Bueno, nos falta definir el cuerpo del mensaje, que es donde yo tengo que enviar la información que vamos a añadir. Vamos a coger, por ejemplo, esta que tenemos aquí. Y en nuestro cuerpo del mensaje vamos a añadir un tipo JSON que va a ser, el ID es un autoincremental, no necesitamos añadirlo. Y nuestra tabla de artistas, hemos dicho que, por ejemplo, 276 lo vamos a utilizar como SID de la clave foránea. Voy a cerrar la tabla para que no me dé bloqueo. 276. Bueno, vamos a ir aquí y vamos a añadir un nuevo elemento que es este nuevo álbum. ¿Vale? Ya lo tenemos todo. Tenemos un body que definimos de tipo JSON, un post y una ruta. Si yo ejecuto mi petición, bueno, si os fijáis, obtenemos un 200 como salida y si nosotros vamos a preguntar, bueno, lo que podemos hacer es, si nuestro último álbum era el 347, bueno, es de suponer, vamos a preguntar por el 348 y el 348, si os fijáis, es el que acabamos de añadir. Bueno, esta petición lo que hemos hecho ha sido añadir un elemento nuevo. Podemos añadir otro. Bueno, antes de añadirlo vamos a hacer otra cosa. Esto que hemos visto aquí, yo he obtenido un 200, pero a mí me hubiera ido bien obtener, por ejemplo, el ID del elemento que acabo de insertar. ¿Vale? Vamos a cambiar un poquito nuestra respuesta. Bueno, en realidad aquí no la he puesto. Lo lógico sería poner un render si hemos insertado correctamente. Por ejemplo, vamos a poner vamos a poner el ID, que sería lo que a nosotros nos interesaría. Lo normal es que cuando insertamos un registro en la base de datos nos genera un hito incremental. Lo que solemos obtener o lo que solemos necesitar es ese valor que la base de datos me acaba de insertar. Más un ID. En este caso, mi ID está aquí. Punto field by name. Hemos dicho que se llama, el ID era el parámetro, nuestro álbum ID es el parámetro de nuestro dataset. ¿Vale? Habría que hacer un control de errores, pero bueno, estamos probando. Una vez yo inserto mi elemento y ha ido correctamente, obtendré, lo que hacemos es un render. El método me devuelve un renderizado que me dice, bueno, pues he insertado bien este elemento y este valor.
Vamos a probarlo. Vamos a generar un nuevo elemento. Vamos a hacer un send. Bueno, veis que vuelve a haber un 200 como respuesta. En principio hemos añadido este nuevo elemento, todo ha ido bien. Y además obtenemos un render. Un render que es lo que nuestra acción ha devuelto aquí. Podríamos devolver, lo normal es que nuestra API nos devuelva no esto, sino, por ejemplo, podríamos ponerlo en formato JSON. Resultado 200, resultado OK, ID, incluso podríamos devolver el objeto completo. Si no fuera muy grande, pues también podría ser útil renderizar de nuevo todo este elemento del dataset que acabamos de insertar. Bueno, eso también es ponerse de acuerdo o un estándar entre el cliente y el servidor. En nuestro caso, bueno, pues ya vemos que nos devuelve que el ID nuevo es el 349. Si ahora nos vamos al get y preguntamos por nuestro 349, bueno, aquí vemos el que acabamos de insertar. ¿Vale? Si insertamos otro, pues si va bien irá en el 350. Hacemos un send, bueno, OK, y obtenemos el 350. Si preguntamos por nuestro 350, aquí lo tenemos. ¿Vale? Si hacemos la petición de todos los álbums, se nos ha quedado el dataset o la caché, uno de los dos. Get albums. Ejecutamos el álbums. Bueno, aquí tenemos el 348, 349 y 350, que son los que acabamos de insertar. Perfecto. Siguiente operación. Bueno, veis que bastante estándar, ¿eh? Lo único que hemos necesitado es esto y el DMC Framework nos facilita mucho el trabajo porque, bueno, si el dataset coincide con lo que nosotros hemos insertado en el body de nuestra petición, pues bueno, el trabajo es sencillo. ¿Mm? Si esto es incorrecto, pues obtendremos un error y bueno, ahí faltarían las validaciones, lo que quisiéramos hacer nosotros. ¿Vale? Bueno, ya tenemos un post, ya sabemos cómo crear un nuevo elemento. Vamos a actualizar un elemento existente. Nuestra ruta va a ser la ruta albums. En este caso necesitamos el ID del elemento que queremos actualizar. El método va a ser put. Y aquí tenemos un update álbum. El parámetro, igual que antes, nos entrará directamente a nuestra acción de tipo integer. Bueno, muy parecido. Cerramos por si acaso, cache updates. En este caso voy a realizar un edit. En mi open voy a buscar el elemento que yo necesito, que es justo este. ¿Vale? Es decir, bueno, cierro cache updates, abro mi dataset en el elemento que yo necesito, hago un edit, cargo los datos desde el body de mi petición y hago un apply updates. ¿Vale? Por ejemplo, cosas que podríamos hacer aquí. Si yo hago un open y no obtengo nada, podríamos dar una respuesta diferente. ¿Vale? Por ejemplo, sabéis que lo lógico es que si yo estoy filtrando por el ID, que es la clave primaria, yo obtenga un elemento. Si no obtengo ningún elemento, mira, vamos a aprovechar para ver otro tipo de respuesta. Si yo obtengo, ejecuto por mi ID y no obtengo nada, es que mi ID es incorrecto o ese elemento no existe. ¿Vale? Entonces voy a devolver tenemos esta opción que es un response status que me permite devolver http status punto, por ejemplo, un not found. Y a continuación un mensaje que me dirá el registro no se ha
encontrado el álbum. El álbum no se ha encontrado. Y en caso contrario, en el que he obtenido un elemento, pues voy a hacer mi edit, carga de valores y un apply updates. Y en este caso, pues vamos a hacer un render, vamos a utilizar este mismo elemento, este mismo método. En este caso vamos a hacer un status OK, se ha actualizado el álbum con ID para que nos confirme que hemos actualizado el ID correctamente. Más str, aquí sí tenemos el parámetro. Compilamos, bueno, nada nuevo, buscamos el elemento, edit, cargamos los valores que necesitamos y un apply updates. Vamos a probar nuestro método, petición nueva, vamos a hacer un update álbum, le vamos a llamar, vamos a copiarla de el get, ¿por qué? Porque en este caso nuestra petición es un put, necesitamos introducir un valor existente y en el body lo que vamos a hacer es actualizar parte de nuestro registro. Vamos a hacer un body de tipo JSON, ¿vale? Este era nuestro registro 350. Lo que vamos a hacer es el ID lo vamos a eliminar y vamos a cambiar algo aquí para que veamos que se ha actualizado. Updated. Bueno, estamos diciendo, yo quiero actualizar, mirar la ruta, álbums y un ID. Cuadra con esta ruta que tenemos aquí, nuestra ruta álbums y un ID. Método put, lo tenemos aquí, y en el body le vamos a pasar los datos, que son los que luego vamos a recuperar cuando queramos cambiar los valores de nuestro dataset. Vamos a aprovechar también, por ejemplo, para hacer un debug. No hay problema. Ejecutamos nuestro método, nuestro proyecto desde el IDE. Recordar que esta petición la podemos pedir aquí. Seguimos teniendo este valor. Vamos a nuestro put y hacemos un send. Viene aquí nuestro proyecto, cerramos, seleccionamos el ID, en este caso 350. Nos dirá que no está vacío, lo ha encontrado, editamos, cargamos los valores del body, aplicamos updates y devolvemos la respuesta. Y obtenemos esto. Este es el body, nuestra respuesta es un 200, es un OK y además viene con un texto que le hemos puesto, que hemos actualizado, se ha actualizado el álbum con un ID 350. Bueno, vamos a comprobar, nos vamos a nuestro get, volvemos a pedir por el 350 y aquí tenemos nuestro valor. Si preguntamos por el 349, que es este de aquí, bueno, pues podemos actualizar el valor del elemento 349. En este caso tenemos que decir 349. Queremos actualizar este registro con este nuevo valor. El ID lo vamos a eliminar. Lanzamos la petición. Bueno, 200, se ha actualizado el álbum con el ID 349. Volvemos a pedir nuestro valor y aquí lo tenemos actualizado. ¿Vale? Bueno, nos queda una, pero bueno, ya veis que bastante sencillo. Albums está incluso más básico porque el delete normalmente admite un ID como el update, pero en este caso no necesitaremos pasar un body como en el caso del post o el update con valores. El delete no requiere valor, simplemente requiere el ID. ¿Vale? Vamos a hacer un delete álbum, que sería el que nos quedaría. Pilamos, bueno, nos vamos a traer aquí. Cerramos cache updates, hacemos un open, hacemos un delete. Podríamos hacer, no hago la misma comprobación. Bueno, no hemos probado la comprobación de este código que hemos puesto aquí. Vamos a volver. Si pedimos por un registro que no existe, estamos en el get. En este caso, perdón,
nos dará un, me he dejado un 6, nos dará un null, este registro no existe. Si hacemos un update, recordad que hemos puesto un control para ver si el record set era vacío. En este caso me debería dar que no encuentra ese elemento y el response que hemos puesto en el... Ups. Bueno, pues algo aquí no le ha gustado, ¿no? Debería haber entrado por aquí. Ah, bueno, perdonad, ¿eh? Si esto lo ponemos donde toca, lo que hemos hecho es dos responses. Primero supongo que ha salido el de error que no hemos visto y luego el de OK. Volvemos a ejecutar. Ponemos en debug para que veamos. Si volvemos a ejecutar este 666 con un update, llegamos aquí, vale, nos dice que está vacío y nos devolverá este. Lo que pasa es que antes, como teníamos este fuera del if, nos estaba haciendo los dos. Si volvemos, pues tenemos un resultado 404 y el mensaje del álbum no se ha encontrado. ¿Vale? Este valor no se aplica. Bueno, acabamos con el delete que teníamos, close, un open, un delete. El open, en este caso, queremos borrar nuestro elemento. Lo que primero vamos a hacer es buscarlo. También podríamos hacer este control de si no lo encuentra, no hace falta. Y un upload. Y por último vamos a enviar una respuesta. Vamos a utilizar la misma. Response status. Un OK. Bueno, mismo sistema, ¿eh? El álbum se ha borrado correctamente. En este caso me voy a comer el ID. El álbum. Bueno, vamos a ejecutar. Nos venimos aquí. Hemos dicho que el get, vamos a ver un 350, que era el último que creo que habíamos introducido. Aquí lo tenemos. Vamos a crear una petición nueva. Delete álbum. En este caso hemos hecho un get del 350. Vamos a hacer un delete del 350. Método delete. No hace falta body. Hemos dicho que en el caso del delete solo necesitamos el ID que queremos borrar. ¿Vale? Si hacemos un send, bueno, tenemos un 200. El álbum se ha borrado correctamente. Si ahora preguntamos por este 350, bueno, nos dice que no existe. ¿Vale? Si borramos el, preguntamos por el 349, 349 obtenemos este. Ahora vamos a borrar el 349 correctamente. Si volvemos a preguntar por el 349, ya no lo tenemos. Bueno, pues hasta aquí lo que quería enseñaros hoy. Los 4 métodos más importantes con las 4 operaciones más importantes que vamos a utilizar. ¿Vale? Os adjuntaré a la entrada este mismo ejemplo, este que hemos hecho aquí, y la base de datos para que podáis trabajar con esta, aunque cualquiera de las que tenemos, incluso la que viene con, creo que, bueno, aquí ya tenéis que con Delphi vienen un par, pero bueno, para que tengáis la misma y cuadre con el ejemplo, os lo adjunto. Y hasta aquí esta entrada. Espero que haya sido interesante. Nos vemos en la próxima. Gracias.